Muchas gracias, señor registrador, por acoger los 18 años de la MOE aquí en su casa. Y pues para mí es un honor y es un orgullo moderar este panel y acompañar a la MOE a cumplir la mayoría de edad, que significa la expedición de, no sé, vamos a tener una cédula para la MOE especial, o qué tipo de cédula se le expide a una organización que lleva 18 años enseñándole a la sociedad civil a cuidar la democracia. Cuando la MOE nació, Alejandra, que es mi amiga desde hace muchos años, me llamó a mí, pues, o a la empresa de comunicaciones que yo tengo, para que le ayudáramos a cómo presentar ante la opinión pública una idea tan inédita como era el cuidado de las elecciones por parte de la sociedad civil, algo que en Colombia pues no conocíamos, no habíamos visto nunca antes. Y pues es claro que para una primera impresión no hay una segunda oportunidad. La MOE tenía que quedar muy bien presentada y ante todo ganar credibilidad desde el momento cero. Y sin duda fue un trabajo bien hecho, no para nosotros, un trabajo de cada uno de los coordinadores regionales y por supuesto de Alejandra, que aprendieron a ser los mejores voceros de su plan, de su proyecto, y que los ha traído 18 años después a ser una de las organizaciones no solamente más novedosas, sino más relevantes en el panorama nacional. Para este panel de hoy, el rol de la sociedad civil en la gobernanza electoral, estoy acompañada de la doctora Alba Lucía Velázquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Del doctor Carlos Ariel Sánchez, ex registrador nacional, y César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Alejandra dijo en el video que vimos que hace 18 años se habían lanzado al vacío y habían caído de pie. Yo no creo que se lanzaron al vacío. Yo creo que se lanzaron a toda la masa de la sociedad que necesitaba creer en la democracia. Y es toda la sociedad civil que cree en la democracia la que lo ha sostenido esta labor tan exitosamente. Le voy a dar la palabra en primer lugar a César, que nos va a hacer una pequeña introducción y seguimos en el conversatorio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y mi felicitación a todas las personas de la MOE. Muchas gracias a todas las personas que conozco de hace tiempo, muchos, y recientemente pocos. Cuando Alejandra me pidió que participara en este panel, yo le dije sí, pero sin datos no. O sea, yo tengo que echar algún dato, entonces si me pueden ayudar con la presentación, es muy corta. No sé si alguien me ayuda con... ¿Ya? Perfecto. Soy... Sí, pero no se mueve. Ya. Listo. Lo primero es, yo terminé el año pasado mi doctorado en la Universidad Javeriana y lo hice sobre cómo las encuestas electorales son un dispositivo de poder. Y una de las cosas que hicimos fue construir este cuadro. Yo les pido que hagan la suma. En 40 años, este país ha hecho 67 procesos electorales. Nos encanta votar. Están las presidenciales con 2 marcaciones, las que tienen segunda vuelta. Luego están los ciclos de Congreso, que son ciclos distintos, elecciones distintas. Están alcaldes, gobernadores cuando comenzaron a hacerse, y también consejos y asambleas, y las otras, que son la constituyente,
el plebiscito del 2003, el plebiscito de paz y la anticorrupción. El volumen de elecciones que hace Colombia es realmente impresionante. Y una de las cosas que debemos sentirnos orgullosos los colombianos es esto. En 40 años hemos salido a votar 67 veces y con limitaciones y muchos problemas lo hemos hecho de manera exitosa. Yo tengo que decirlo, este país cuenta los votos y los cuenta muy bien y muy rápido, no perfectamente, pero en todos estos procesos, particularmente los más importantes, antes de 3 horas el país ya sabe quién es el ganador. Eso es algo que se dice rápido, pero yo quiero llamar a todos a no olvidar que eso que alguna gente llama mínimo y que dice, eso ya es lo mínimo, claro, hay que tener más, pero ese mínimo conseguirlo y preservarlo es muy importante. El otro tema que quería presentarles también de mi tesis doctoral surge de una decisión del Consejo Nacional Electoral. Aquí usted ve, yo para mi tesis en el periodo 82-2022 puedo afirmar, porque las revisamos y las tenemos todas documentadas, en ese país se han publicado, Carlos Ariel, 3.206 encuestas de intención de voto. O sea, trabajo para los encuestadores ha habido y ojalá siga habiendo. Los dos periodos que están en amarillo son de revisión de prensa y los que están en azul son de una decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral y que yo invito a todos los colombianos y colombianas a mirar. Es el Registro Nacional de Encuestadores, donde está el registro administrativo de las encuestas que se publican en Colombia. Y realmente este cuadro no sería posible si no hubiera trabajo del Consejo Nacional Electoral y de muchas personas. En Colombia la opinión pública cuenta e incide. Y un tema adicional, pues están siendo 18 años y yo con orgullo tengo que decir, con la MOE en el 2010 hicimos una pregunta que nosotros hicimos un estudio sobre lo que pasó en elecciones, el comportamiento de los ciudadanos, y yo quiero recordarles esto, con la misma formulación de la pregunta en una muestra muy similar. En el 2010, cuando le preguntábamos si había recibido algún tipo de beneficio económico o en especie que condicionara su voto, el 10% de los colombianos nos dijo, sí, yo vendí mi voto. Nosotros hicimos esto en el 2019 y bajó al 4%. Ahí también debería decir 2023, que lo presentamos la semana pasada, es del 4%. Debería ser 0. Pero hay en perspectiva una cosa de la cual yo me siento profundamente optimista, y es que la democracia colombiana viene superando unos problemas y se le generan otros, como nos pasa a todos en la vida humana. Y eso, pues me parece que también tenemos que reconocerlo, y yo me siento orgulloso de que desde Cifras y Conceptos hayamos acompañado y seguiremos acompañando a la MOE, mostrando cómo van cambiando estos temas. Y bueno, Carlos Ariel, que está acá, y ahora el doctor Penagos, mi firma hace todos los años el panel de opinión, y también a los miembros del Consejo Nacional Electoral los medimos, y obviamente ha tenido momentos de mayor favorabilidad y credibilidad por parte de los líderes de opinión. ¿Quién era el registrador en el 2014? Carlos Ariel, ¿recuerda? ¿Era usted? Bueno, es la mejor marcación, y lamentablemente en los últimos años la peor marcación fue la del año pasado, y el Consejo Nacional Electoral se mueve muy a la par con la registraduría. Dese cuenta que la serie no lo engaña a uno y le dice de alguna manera la suerte ante los líderes de opinión de la registraduría también es la suerte del Consejo Nacional Electoral. Entonces un trabajo armónico es una cosa importante. Con esto yo simplemente quería, creo que ahí termino, decirles que la opinión pública en Colombia cuenta con la MOE, reconoce a la entidad, y que la democracia colombiana sigue cambiando, supera algunos problemas, se generan unos nuevos, algunos persisten, pero yo creo que es una democracia vital. Y vuelvo y les digo, 67 procesos electorales en 40 años, se dice en una frase, pero no, y ninguno ha sido corrido, siempre suceden en el momento que está programado. Muchas gracias. Muchas gracias, César.
¿Algún comentario, magistrada, a la exposición de los datos que nos ha hecho? Bueno, César. con respecto a los datos, me sorprende que llevamos 67 elecciones y he votado en casi todas, entonces me he envejecido mucho. Pero los datos son un aspecto supremamente importante para lo que tiene que ver con la concreción y consolidación de la democracia. Definitivamente no se puede ni siquiera pensar en cómo hacemos una distribución del gasto público, cómo tomamos una decisión desde las organizaciones electorales si no tenemos un dato confiable que nos permita tomarla de la mejor manera. Doctor Carlos Ariel, el mejor rankeado en el histórico. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que, pues, yo he estado vinculado estuve vinculado a la organización electoral, primero como consejero electoral y luego 9 años después como registrador. Y sí se observan, pues, cambios muy importantes, ¿no? Porque, digamos, cuando estaba en el Consejo Electoral, todo giraba en torno a los candidatos presidenciales o candidatas presidenciales, a los partidos políticos, digamos, tradicionales que todavía conservaban una influencia y a unas normas que habían sufrido muy pocos cambios, salvo los de después de la Constituyente, la Ley 130, la Ley 134, pero de fondo la estructura de los partidos pues no había tenido grandes cambios. La numeración que tenían venía de antes de la Constitución. Cuando me refiero a numeración es que los partidos tenían un número de acuerdo a la época en que fueron obteniendo la personería, porque además que los partidos tengan una personería jurídica es un tema ¿qué diríamos? De los años 90, básicamente. Fue que dijeron que los partidos debían tener personería jurídica. Eso quería decir que antes los partidos eran realmente organizaciones de la sociedad civil y pues no se les pedía nada más porque siempre durante, no sé, 100 años pues tenían los mismos nombres, habría algunas disidencias pero no dejaban el nombre. Y lo que estoy tratando de decir un poco es que hace 40 años, digámoslo así, pues los partidos, más que organizaciones jurídicas, eran expresiones de una tradición y de unas concepciones de la sociedad. Eso daba mayor estabilidad a los resultados, ¿no? Lo del transfugismo, pues francamente no se veía, porque eso requiere que haya partidos legalmente organizados y con personería jurídica. ¿A qué es a lo que voy yo? Que poco a poco, mientras la sociedad civil se identificaba con los partidos políticos más o menos hasta antes de la Constituyente y de la Constitución de 1991, aunque hubiera habido unas reformas en 1987, digámoslo así. En todo caso, todo ese sistema de partidos se fue desarticulando con la Constitución del 91. Eso no se sabe si es bueno o es malo, pero lo que sí está claro es que ya cuando fueron las elecciones del año 90 no había ninguna claridad ideológica en el tarjetón. En el tarjetón de Senado salían más de 400 candidatos y cada uno era en la práctica un partido político. Puede que tuvieran el mismo aval del partido, pero cada cual actuaba independientemente. Después de eso, ¿qué quiere decir? La sociedad civil cambió de una manera bastante radical en las organizaciones políticas
Y digamos que uno lo que ve es que son nuevas generaciones de ciudadanos y de ciudadanas que salen a votar, y salen a votar en otro contexto, en un contexto donde es un poquito más difícil entender qué es un partido, entender el régimen electoral, entender la cifra repartidora. Y ya en los últimos tiempos, ¿sí?, es más complejo entender por qué. Porque los partidos, exactamente, esa es mi opinión, ¿no?, muchos de ellos no tienen identidad. Pues uno ha visto que lo fundó primero fulano, luego lo asumió sutano y van como rotando. Y eso tiene consecuencias, digámoslo así, desde el punto de vista de la confusión. Porque si ustedes observan, por ejemplo, pues yo me he dedicado muchos años a estos temas, desde que estuve en el Consejo Electoral, pero claro, cuando yo estuve en el Consejo Electoral no había 10 partidos políticos. Cuando se abre, básicamente por los acuerdos de paz, la posibilidad de muchos partidos políticos, ya es donde uno ve que todo esto, los partidos políticos ya no están representando ideologías, sino están representando unos grupos de intereses. Puede que detrás de esos intereses haya ideologías, pero lo que vemos nosotros son intereses. Lo que simplemente ya opino, pues como para concluir, es que ese tema de los partidos, eso es definitivo, porque si no se organiza un régimen de partidos y no se dan más posibilidades de que haya homogenización, menos partidos. Y bueno, pues ahora pues se sabe que, y eso ha sido una buena salida, la de los grupos significativos de ciudadanos. Eso me parece que es una fórmula siempre transitoria, siempre pasajera, pero que ayuda a que haya más claridad, porque por lo menos ya se sabe que constituyeron un grupo ciudadano, por efímero que sea, y seguramente lo que se va a dar ahora es que muchos partidos podrán desaparecer y tomarán la forma de grupos significativos de ciudadanos. Ya ahora entonces lo que espera, ahí sí como que dice, lo que espera la sociedad civil, o se espera de la sociedad civil, es que comprenda los permanentes cambios jurisprudenciales y doctrinales, sea del Consejo Electoral, sea del Consejo de Estado en estas materias, porque de nada sirve que haya toda una serie de decisiones, sí, los sujetos pasivos de esas decisiones no las alcanzan a entender, uno, por lo complejas que son, y segundo, porque vienen a ser efímeras, porque cuando se decide ya se han tomado otras posiciones. Es decir, ya eso es una opinión mía, lo que yo observo es que la debilidad de los partidos tiene que ver con la debilidad de la democracia. Gracias. Justamente en relación con eso, magistrada, ¿qué medidas o qué decisiones se toman en el Consejo Electoral para hacer un seguimiento mayor control, principalmente, o incluido también la financiación a los partidos políticos? Bueno, lo primero que quisiera decir es que yo, de manera personal, considero que en la democracia de ninguna manera hay sujetos pasivos. La concreción de la democracia se hace con la pluralidad de voces, la pluralidad de personas que habitan en un país. Nosotros hemos venido avanzando, y creo que en eso tiene un gran papel la MOE, y es cómo nosotros avanzamos desde la gobernabilidad hasta la gobernanza electoral. En la gobernabilidad lo que sucede es que los ciudadanos tenemos una vocación de subalternancia frente al gobierno, frente a las autoridades electorales. En la gobernanza somos ciudadanos, ciudadanas, que aportamos de igual medida en la construcción de una democracia y en la promoción y concreción de esta a través de los procesos electorales.
¿sí? Entonces, eso pues para de alguna manera tomar una de las palabras dichas por el doctor Carlos Ariel y luego aterrizar en lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral ha venido avanzando, este Consejo Nacional Electoral, cada Consejo Nacional Electoral avanza de muchas maneras en lo que la Constitución y la ley les atribuyen. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, tenemos la inspección, control y regulación del proceso electoral en Colombia. Y nos encontramos en un proceso en este momento de implementación de una autonomía, porque nosotros también como Consejo Nacional Electoral venimos en una situación de subalternancia con la registraduría. En este momento, desde el año pasado que estaba el doctor Alexander Vega y ahora con el doctor Hernán, hemos venido avanzando en una implementación de una autonomía que le permita al Consejo Nacional Electoral poder actuar con robustez frente a las competencias que tiene. Nosotros emitimos actos administrativos, por ejemplo, en un tema que estaba hablando también el doctor Carlos Ariel, y es la expedición de personería jurídica, en cómo se financian los partidos y organizaciones políticas, cómo hacemos seguimiento a las cuentas y a las cuentas cuando los candidatos tienen que rendirlas ante el Consejo Nacional. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Realmente son muy pocas. Nosotros, por ejemplo, para controlar y vigilar las cuentas tenemos una herramienta que se llama Cuentas Claras, que viene también de un proceso de articulación con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que le aportaron en una época esta herramienta al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral la vino robusteciendo. Pero aún el Consejo Nacional Electoral carece de herramientas para tener un control mucho más efectivo. Nosotros, por ejemplo, revisamos y registramos los estatutos de las organizaciones políticas, pero no tenemos cómo ejercer o no tenemos ni siquiera, no podríamos inspeccionar si efectivamente aquellas se cumplen o no. Esto hace parte de la autonomía de estas organizaciones, pero nosotros como quienes controlamos el proceso electoral no lo tenemos. Tenemos grandes competencias y pocas herramientas. Estamos en el proceso y creo que el Consejo Nacional Electoral actual, bueno, vuelvo a repetir, cada Consejo Nacional avanza, ha hecho un gran esfuerzo para esto. Esperamos que en lo sucesivo y en articulación tanto con el gobierno, en lo que tiene que ver con los recursos y la materia presupuestal y con la registraduría, podamos fortalecer de tal manera que podamos tener un control exhaustivo y un control absoluto de todo lo que tiene que ver con nuestras competencias. César. Yo quisiera hacer dos comentarios sobre lo que han dicho Carlos Ariel y la magistrada. Lo primero, mire, yo estudié Ciencia Política en la Universidad de los Andes, en el año 86 comencé, en los 90, y a mí mis profesores me dijeron que la culpa de todos los males de la sociedad colombiana era el Frente Nacional y el sistema bipartidista. O sea, todos mis profesores decían, mire, la culpa de todos los males de la sociedad colombiana es los partidos. Razón por la cual la sociedad colombiana, y esto Carlos Ariel, toma la decisión de acabar los partidos en la Constitución del 91, de acabar el bipartidismo, y se hace explícitamente. Las personas que han estudiado miran que las decisiones de la Constitución del 91 es hacer esto, y comenzamos a tener desde ese momento lo que yo llamo un acordeón institucional, y es que decimos, mire, no queremos tanta restricción, un poco lo que usted dice, entonces abramos esto, y es como el acordeón se abre, pero cuando lo abrimos, y en el caso, por ejemplo, del Congreso del año 98, había cerca de 70 y pico personerías jurídicas, digo, ay no, pero qué desorden, eso es muy desordenado. Entonces lo que hacemos es coger el acordeón y volverlo a restringir, y ahí básicamente estamos hablando de la ley del 2003, que vuelve y trata de poner y decir, venga, organicemos esto un poquito. Pero luego dicen, no, pero es que ya estamos un poquito, volvamos a abrir.
Entonces estamos en una dinámica que no hemos resuelto, pero quiero poner dos elementos. El primero, Juan Federico Pino, que es un profesor de la Universidad Javeriana, ahora está en Claxo, él y otros académicos han dicho, en Colombia, Katy, en Colombia hay 11 partidos funcionales, no más. La verdad, cuando usted mira, lo que ha pasado es que esta sociedad tiene 11 partidos funcionales. Luego está el deseo de, digamos, de no meterse en esos partidos de muchos y empiezan a tomarse una serie de decisiones. Y recuerden, aquí magistrada, las decisiones que ustedes toman como cuerpo colegiado son lo que construyen la credibilidad de ustedes como institución. Que se les hayan caído ya 3 decisiones a ustedes de darles aval a los partidos, porque el Consejo de Estado básicamente les dice, es que no leyeron la sentencia. Eso no está bien. Ustedes, la decisión que toman hoy, pues ustedes son buenos abogados. Es decir, yo no sé a cuántos consejos nacionales electorales se les han caído tantas resoluciones tan rápido. Eso les altera la credibilidad frente a los otros líderes, frente al Congreso, frente a las demás cortes, frente a los ciudadanos. Y también yo creo que ustedes tienen que hacer una reflexión, es decir, ¿por qué si nos caen en el Consejo de Estado unas decisiones que nosotros creímos que eran juiciosas? Porque ahí hay un problema. Lo que dicen en este momento es que nosotros vamos a seguir, parece ser que se van a seguir cayendo esas resoluciones o decisiones del Consejo Nacional Electoral y que vamos a tener menos partidos, y yo confío que cuando los colombianos vayamos a las urnas y los partidos no logren los umbrales, esos 30 es que como va cambiando, 30 y pico de partidos van a volver otra vez a ser de un volumen menor y más organizado. Y aquí termino para echar el último mensaje, querida representante Katy Jubinado. Es que su merced es muy joven y a veces parece que a los parlamentarios se les olvidara. Yo he visto por lo menos, el doctor Hernández me recordará, 6 intentos de ley de transfugismo. 6. Y las 6 han fracasado, ¿o no, Carlos Ariel? Y además la Corte en alguna sentencia les dijo, si van a hacer esto, háganlo el primer año del Congreso. Porque una de las cosas que no van a poder hacer es que cuando el proceso electoral ya comience, como es una ley estatutaria, van a cambiar las reglas del juego para ustedes. Entonces yo también les digo, es como que no leyéramos. Eso del transfugismo que están proponiendo ahora, eso es una pérdida de tiempo, eso no va a suceder. Y creo que afortunadamente, Carlos Ariel, vamos en este momento en el ciclo, ya no de expansión y del desorden, sino a volvernos a organizar. Y yo creo, como dices tú, la sociedad colombiana con 11 partidos funcionales, los invito a ver los textos de Juan Federico Pino sobre eso, creo que funciona mucho mejor. Y hay que cuidar las decisiones, porque la legitimidad de uno se construye en las decisiones de todos los días. Y yo sí creo que al Consejo Nacional Electoral debe reflexionar por qué se le están cayendo las decisiones. La sociedad civil organizada hace una veeduría a los procesos electorales a través de la MOE. ¿Qué parte de la formación de ciudadanía tendría que hacerse para que hubiera una veeduría de la sociedad civil a los partidos? Que no existe y que nunca ha existido. Bueno, yo le voy a dar una opinión un poco heterodoxa. ¿Qué quiere decir? Yo creo que los partidos sí deben tener algunos controles de orden legal, ¿sí? Que tienen que ver pues con que no pueden prohijar el terrorismo o cosas de este estilo. Al interior de los partidos, ya esa es mi opinión, desde que no se cometan delitos hay libertad de administración de los partidos. O sea, los partidos son unas personas jurídicas como todas que tienen pues un amparo. Lo que pasa es que los partidos reciben recursos del Estado, sea para funcionamiento, sea de reposición de las campañas. Esos recursos son los que son objeto y materia de control. Los aspectos ideológicos de los partidos y como consecuencia de muchos de estos aspectos ideológicos administrativos de los partidos no deben ser controlados
porque en la Constitución del 91 la norma original era que de ninguna manera el Estado podrá intervenir en los asuntos internos de los partidos. Y eso por una razón muy clara, porque son expresión de la sociedad civil. Y la sociedad civil es la que antecede el Estado debe tener en cuenta los principios y las bases sobre las que se crean y funcionan todos estos mecanismos. En el momento en que el Estado empieza a intervenir más allá de esos asuntos en que tienen que los partidos responder, como son los asuntos financieros con las finanzas públicas, y empiezan a entrar más adentro, pues realmente es que hubo una equivocación muy grande por allá en el 2009 que le dio a la organización electoral, básicamente al Consejo Electoral, la posibilidad de intervenir en el funcionamiento interno de los partidos, cosa que no es admisible, porque entonces los partidos, ¿qué son? Subalternos, subordinados del Estado, del Consejo Electoral o de la registraría. No, los partidos son los partidos políticos y son la esencia de la sociedad política. Por eso es que los partidos van perdiendo el respeto, porque si saben que existe uno o dos órganos que pueden hacer y deshacer y al interior de los partidos, ya la cosa cambia totalmente, y por eso es la inestabilidad tan grande que tienen los partidos y la política colombiana. Una pequeña discrepancia, Carlos Ariel. La autonomía de los partidos, que yo comparto, y que el Estado no se debe meter, no quiere decir que la sociedad civil no pueda hacerles preguntas. Y recuerda, autonomía no significa ausencia de rendición de cuentas. Y yo creo que el comentario, yo, digamos, en eso discrepo amablemente. Sabes, Carlos, te quiero mucho, te aprecio, pero yo sí creo que los partidos tienen que responderle a los ciudadanos. Y yo sí creo que la MOE debería empezar a imaginarse un mecanismo para hacer una solicitud de rendición de cuentas, por ejemplo, no solo de los ingresos que reciben los partidos del Estado, sino que ustedes saben los enredos que tienen muchos políticos por las donaciones que se reciben en los partidos. Y yo no creo que en gracia a la autonomía un partido pueda recibir dineros de una persona incursa en delitos, creería yo, pero eso nadie se los pregunta. Entonces yo te hago esta pequeña precisión. Tienes razón en que la Constitución y su espíritu es los partidos tienen que ser autónomos, pero la autonomía no significa ausencia de rendición de cuentas, y particularmente no solamente la plata pública, sino que el partido cumple una función pública. Eso es como decir que en el marco de estos temas, la Federación de Cafeteros, que es autónoma, que recibe unos recursos públicos, puede salir a recibirle plata a alguien que no, porque es que hay que rendir cuentas. Y sí creo que la ciudadanía debería organizarse, y a la MOE le puede surgir, por si no tuviera tareas, una tarea más de empezar a pedirle a los partidos que rindan cuentas. Claro, es una función mucho más activa de la sociedad civil frente a la organización del partido, más allá del voto. Quisiera hacer una acotación ahí respecto de si puede o no la sociedad ejercer control sobre los partidos, y digo lo siguiente: los partidos políticos son organizaciones que ayudan a la concreción de la democracia. Es una democracia representativa la que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y los partidos están siendo financiados pues parte de su funcionamiento está siendo financiado por parte del Estado, y adicionalmente sus campañas políticas para llegar a esos escenarios de representación se hacen también con aportes del Estado. Entonces, si los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía, ¿cómo por qué la ciudadanía no podría tener control sobre ella? Exacto. Perdón, bueno, quiero decirle una cosa, debo separarme del panel un momento porque lo explico acá para pedir disculpas por separarme unos minutos. Son las elecciones en Belén de Bajirá el próximo 9 y estamos a las 4 de la tarde en una audiencia revocatoria. Me uno a la audiencia, es virtual, y vuelvo al panel. Mil disculpas. Adelante, magistrada.
¿Cómo fortalecer los mecanismos ya existentes para garantizar una mayor trabajo conjunto entre las autoridades electorales y la sociedad civil, doctor Carlos Ariel? Bueno, pues yo lo que veo realmente es que las autoridades electorales tienen necesariamente relaciones con las autoridades de los partidos. Ya de ahí a que lleguen a la sociedad civil sin pasar por los partidos es difícil. Tendrían que ser los grupos significativos de ciudadanos, que son expresiones que se dirá más simples de la sociedad civil, pero son muy variables y son efímeras. Son con las que podría también tener contacto. Pero yo lo que considero es que sí se tienen, mire, si uno analiza según los distintos consejos electorales que ha habido aquí en Colombia desde, ¿qué será?, desde Núñez en adelante, pues siempre han estado miembros de los partidos políticos, sea elegidos por el Consejo de Estado o elegidos por la Corte Suprema de Justicia, en los órganos de la gobernanza electoral. Lo que había en esa época, como hasta el año 85, de la reforma electoral del 85, se llamaban, era Corte Electoral. Entonces, en el año 85 dijeron que no podía llamarse Corte Electoral porque era un órgano administrativo. Tenían razón y empezó a llamarse Consejo Nacional Electoral, pero siempre en la conformación del Consejo Nacional Electoral han intervenido, que yo recuerde, los partidos políticos, excepto en el año 48, después de la muerte de Gaitán, que salió la ley 89 del año 48, que volvieron, digamos eso, como una comisión de notables, el rector de la Nacional, los expresidentes de los partidos tradicionales que todavía estuvieran vivos, ese tipo de cosas, pero eso era pues porque era un órgano que no iba a funcionar, porque cuántos años hubo sin elecciones, ¿no? César, ¿cómo fortalecer esa relación? En este conversatorio tenemos discrepancias, entonces vuelvo a discrepar, querido Carlos Ariel. Voy a darte 2 o 3 ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que han intervenido en relaciones que, como tú acabas de decir, no eran necesariamente mediadas por los ciudadanos. Red Papás, después de un trabajo arduo y de haber presentado el proyecto en un número plural de oportunidades, que no recuerdo cuántas son, logró que el Congreso tomara la decisión de los octogonales en los alimentos ultraprocesados. Entonces, esto es una organización de la sociedad civil que reconoce que la decisión y la relación es de Congreso, y en ese momento decían que aquí no se metan sino la industria y el Congreso. Y no, Red Papás se metió y les dijo: no, señores, háganme el favor y legislen sobre esto, legislen sobre esto. Segundo caso, Mesa por la Vida y Causa Justa. Pusieron, usted lo sabe, la demanda ante la Corte Constitucional, un trabajo que comenzó en el 2006, un trabajo que mi firma ha acompañado desde el 2016 haciendo todos los estudios de opinión pública, y finalmente eso termina con una decisión de la Corte Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para que todos los embarazos en Colombia sean deseados y solo los deseados. Entonces, ahí hay ejemplos de cómo organizaciones de la sociedad civil, sin abrogarse funciones del Estado o de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, de los partidos, sí les puede exigir cosas, sí les puede exigir rendición de cuentas, sí les puede exigir cosas. Yo me imagino eso requiere apoyos y cosas, pero creo que valdría la pena sí hacer una especie de nuevo actor dialogando en esa relación entre partidos, Consejo Nacional Electoral, Registraduría y Congreso. Yo creo que la MOE, no habría que inventarse nada nuevo, creo que la MOE lo puede hacer, de decirle a los partidos: hay que rendir cuentas. Oiga, estas decisiones que ustedes toman, y creo que la sociedad civil puede ser muy potente en eso, y usted lo sabe también porque está también en parte en este negocio, sabe del poder de la opinión pública y cómo
las encuestas de opinión, no hay político que se resista a una encuesta de opinión. O sea, todos terminan viéndolas y de alguna manera en su cabecita terminan empezando a tomar decisiones en una u otra manera. Entonces yo creo que conducir un poco las discusiones en la agenda pública frente a temas de mayor responsabilidad de los partidos y organización, creo que puede ser una de las rutas nuevas que puede tomar la MOE hacia adelante. César, ¿cómo puedes definir tú que haya sido el impacto sobre la democracia colombiana de la existencia de una misión de observación electoral sobre la calidad de las elecciones? A ver, de nuevo, cuando usted lo mira desde la historia, desde la ciencia política, nosotros tenemos pactos formales e informales. El formal es, las elecciones se hacen y se hacen en las fechas y los gobernantes llegan solo hasta un límite. O sea, eso es una cosa muy importante. Pero informalmente esta sociedad ha tomado la decisión de que es admisible que haya gente utilizando fusiles y haciendo política, y que es admisible que haya gente haciendo actividades ilegales e incidiendo en la política. Y eso, digamos, hace parte de los acuerdos informales. Yo aquí acabo de mostrar una gráfica que a mí me parece que es muy importante, y es que yo lo voy a decir, la compra de votos hace 14 años era más vista como una normalidad de la sociedad colombiana y cada vez más es algo que estamos rechazando. Pero evidentemente los acuerdos que tenemos son unos acuerdos formales, muy formalistas en la democracia colombiana, muy importantes, por ejemplo, de los periodos presidenciales. A la sociedad colombiana le importa que los gobernantes estén en periodos fijos y que roten, y eso es muy importante. Pero también tenemos unos acuerdos informales de hacernos de la vista gorda frente a cierto tipo de temas. Voy a decir también otra cosa. Todos sabemos que en la financiación de las campañas electorales tenemos un problema. Todos lo sabemos. Desde mi punto de vista, la reforma política que en algún momento presentó Juan Fernando Cristo, no sé si como ministro o como parlamentario, que decía, venga, pongamos las cosas sobre la mesa. Hagan un registro nacional de donantes. Entonces ningún partido ni ningún político puede recibir plata de nadie que no esté registrado. Y entonces, ¿quién tiene que hacer la tarea de saber si el tipo es un ampón o no? Pues el que administra el registro. Eso está inventado. Usted diga, ningún partido ni ninguna campaña puede recibir donación de nadie que no esté en el registro nacional de donantes. Y haga un registro de proveedores de campañas, en donde el señor que hace afiches tiene que registrarse y decir cuáles son sus precios, el señor que hace encuestas se tiene que registrar, y de esa manera ya vamos a saber sobre la mesa cuánto se recibe y cuánto se gasta, y nos evitamos muchos problemas. Yo creo que ahí hay una fórmula que yo creo, a mí me pareció inteligente y me parece que nos puede ayudar a resolver los temas. Y el otro tema adicional es, pues ya se fue la magistrada del Consejo Nacional Electoral, yo no sé en cuánto está la última reposición de votos, pero todos sabemos que una campaña no vale eso. Si usted sube el tope y el monto de reposición, mire, muchos de los problemas que tienen hoy los políticos los empieza a solucionar. Con esto un poco lo que te diría es, pongamos sobre la mesa el tema y sepamos que la sociedad colombiana tiene un activo muy importante, que es una democracia con problemas, pero que funciona. Invirtamos en eso. Yo creo que en eso hay que invertir. Doctor Casarian, para cerrar, ¿cuál considera usted que es el impacto que ha tenido la presencia de la sociedad civil en la veeduría de las elecciones, en la observación electoral? Bueno, yo tuve la fortuna de conocer la MOE en el año 2007. Para las elecciones de ahí en adelante, ellos habían estado en las del 2006, pero desde entonces, como ellos están, ¿cómo se dice?, amparados además por las normas electorales, ¿no? Aquí en Colombia las normas electorales son muy amplias en la publicidad de los datos, los documentos, los partidos, las identificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad civil, y eso se ve en los escrutinios, en las inscripciones
de los partidos tienen acceso a una información real en estos temas. Comparto que eso mismo debería abrirse en el tema de la financiación. Lo que pasa es que, claro, los estudios y los análisis y el revisar cuentas es un tema posterior ya a las elecciones, porque pues yo entiendo que el Consejo Electoral y la Registraduría primero dicen quiénes son los elegidos o las elegidas y después sí se dedican al tema económico, porque pues, pero sí se podría reforzar ese tema económico y no es necesario que haya mucha más gente, sino que se recoja toda la información que la gente radica, ¿no? Con las cuentas viene una información. Lo que pasa es que bueno, puede que ahora sí puedo estar equivocado, puede que ahora sí se recopile y se tramite, pero si no se hace eso, pues seguirá pasando como ahora, que ni se sabe quiénes son los que han hecho los aportes. Bueno, ya a modo de cierre, magistrada, estábamos hablando como del balance del impacto de la presencia de la sociedad civil en la veeduría, en la observación electoral. ¿Qué puedes decir como a modo de balance y de cierre para terminar? Bueno, yo creo que, estoy totalmente segura que es la actuación de la sociedad civil y la actuación de organizaciones como por ejemplo la MOE, que hacen procesos de observación electoral, las que nos han ayudado a transitar de la gobernabilidad a la gobernanza electoral. Eso es indiscutible, es que cuando se cambia el sistema de relacionamiento, es decir, cuando dejamos de tener esa subalternancia a la que me referí inicialmente y empezamos a tener relaciones más horizontales en la construcción de lo público, en la concreción de la democracia, entonces vemos que el papel de la sociedad civil, de las organizaciones que hacen observación, de las organizaciones no gubernamentales, resulta preponderante en los aportes a esa construcción. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos aquí este panel. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctor Carlos Ariel. Muchas gracias, magistrada.